Bueno, y ahora estamos con el doctor Carlos Brown, que fue ministro de Producción, que fue intendente, que es el titular del Movimiento Productivo Argentino y fue recientemente diputado nacional. Un laborioso diputado nacional que tuvo el honor de tener el Congreso argentino. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Gracias a vos, muy amable. Bien, estoy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Supongo que estas medidas que se dieron a conocer en Pergamino han alegrado tu vida. Sí, no fueron solamente las de Pergamino, porque a la mañana del lunes en Pergamino se anuncia la finalización de las retenciones para todo el sector, digamos, de las economías regionales en cuanto al maíz, al trigo, al girasol, pero también una disminución muy importante para la soja. Del 5%, la carne también, ¿no? la eliminación de las retenciones para la carne. Pero a la tarde, en la conferencia industrial de la UIE, yo estaba allí, se anunció la eliminación de las retenciones para el sector industrial. Y al mismo tiempo también la eliminación de las declaraciones juradas anticipadas, salvo para algunos productos, son los productos terminados, que eso va a haber una protección defendiendo a los sectores industriales argentinos y defendiendo el tema del trabajo argentino. Así que fueron, digamos, el lunes medidas muy interesantes que después se complementaron el día miércoles con la eliminación del cepo. Desde el punto de vista del campo, esto ha sido recibido, digamos, con gran satisfacción. Yo creo que esto va a producir un impacto fuertísimo. Vos sabés que yo tengo un programa de televisión, ¿no? Y pero por supuesto, es un colega. Lo llevé a Héctor Huergo al programa. Y realmente no hay un especialista mejor que Héctor Huergo, claro, que tiene Clarín Rural y todas esas cuestiones. Y él me da un dato interesantísimo. No se consiguen toros. En este momento es el instante, este mes y en los meses pasados, donde se compran los toros para la reproducción y las cabañas muchas veces tienen problemas para su colocación. Bueno, después de las medidas que se han tomado, han desaparecido los toros. No se consiguen e incluso hay que pagar en algunos casos algunos sobreprecios importantes. ¿Por qué? Porque hay un impacto muy fuerte desde el punto de vista de las posibilidades que va a tener el sector cárnico por un lado y las posibilidades que va a tener el sector granario. Fíjate que el sector cárnico perdió en estos años más de 10 millones de cabezas de ganado, con el agravante que encima al perder no creció cuando nuestro vecino Brasil, que tenía menos cabeza de ganado que nosotros, ahora nos cuadruplica. Exporta más carne Bielorrusia que Argentina. Y nosotros éramos el tercer país en exportación de carne, hoy estamos llegando al número 14, exportábamos 800.000 toneladas al año, estamos en 140, 150.000 toneladas, con un agravante, que si se hubiera beneficiado a la mesa de los argentinos, como nos dijeron, es primitiva. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hicieron nada en la problemática de la cadena de comercialización. Entonces, hoy un productor, que todo el mundo se queja con el aumento de la carne, hoy un productor recibe un aumento de un 20%, que es un aumento bastante razonable, y en la mesa o en la carnicería aumentó el 50 o el 60. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de comercialización, los frigoríficos cerrados, más de 20.000... Destruido el sistema. Más de 20.000 trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Y todo eso ha hecho un encarecimiento de todo ese sistema que perjudica precisamente la mesa de los argentinos. Carlos, explica por qué la resolución 125, que eran alícuotas movibles de acuerdo al precio internacional de los commodities, se convirtió realmente en un impuesto para el campo, para el exportador, pero también para el productor, básicamente para el productor. Bueno, porque no era sobre el valor producto bruto, a lo que después había que agregarle todo el resto de los impuestos. Con lo cual, el productor granario, cuando empezaba a decir, primero, el dólar con el cual yo exporto no era el dólar de 9 pesos, era el dólar de 9 pesos menos la retención del 35, con lo cual me quedaba en 5 y pico. Después, sobre eso, yo tenía que hacerme cargo de todos los costos adicionales vinculados con los impuestos, el impuesto a las ganancias, los impuestos provinciales, los impuestos las tasas municipales,
Después aparecían todos los costos vinculados con el flete, más de 500, la logística, todo lo más que de era... 500 kilómetros, se hacía inviable el resultado final, y recién quedaba allí una cosita muy chiquitita de beneficio para el productor, entonces era absolutamente confiscatorio. Claro, entonces colijo que este es un paso, pero faltan otros pasos, como la infraestructura, claro, la logística, etcétera. Es decir, el campo con esto no es que sale feliz. Porque los daños que se han causado durante todos estos años son tan grandes que esto no se resuelve en un día ni en dos. Date cuenta que estamos en la primera semana de acción del gobierno nuevo, a medidas muy interesantes. La eliminación al 100% de las retenciones, maíz, girasol y trigo son muy positivas, igualmente que la carne. En el caso de la soja queda una retención importante del 30%. Que el Estado también la necesita porque hay un incremento de sus costos del Estado, del gasto público realmente muy grande. Y por otro lado hay que hacer todo un equilibrio entre los distintos productos, porque si no se podría dar la situación que podrían empezarse a producir más productos en demérito de otros. O sea, hay que hacer todo un equilibrio, que eso es la tarea que tiene un ministro de agroindustria, como es Ricardo Burjaile, que es toda una garantía. Una garantía, y fíjate otro dato muy interesante, que yo también lo señalaba en esa charla que tuve con Héctor Huergo, ¿no? No tenemos más un ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Producciones Intensivas, lo que vamos a llamar. Tenemos un ministerio de agroindustria. Que se incluyó esa palabra mágica. Es fantástico, porque el famoso enfrentamiento que algunos creían que existía entre el agro por un lado y la industria. No va a ser la otra. Pero por favor, el agro necesita de la industria, como la industria también necesita de la producción agropecuaria. Entonces, desde el movimiento productivo argentino, ustedes están felices. Lo absolutamente, muy contentos. Venegas también allí. Sí. Venegas estuvo presente. Correcto. En la presentación. Yo estuve presente en la conferencia industrial. O sea, nosotros tenemos una relación muy fuerte. El movimiento productivo argentino está trabajando en todo esto, ha planteado esta cuestión. Mira, yo como diputado... Los reciben, trabajan, hay equipos de trabajo. Absolutamente. Pero yo como diputado nacional presenté un proyecto de ley que refleja exactamente lo que se hizo. Yo presenté un proyecto que lo titulamos Eliminación de las retenciones a las economías regionales. Y allí estaba el trigo, el maíz, el girasol y la carne, y una cantidad de subproductos que también están decididos aquí, vinculados con, digamos, las frutas, los cítricos, bueno, una cantidad de productos de estas economías del Valle del Río Negro, de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, de Salta, de Córdoba, que han tenido daños tremendos. El poroto en la zona del Río Cuarto. Ahí, por ejemplo, funciona la Fundación Agropecuaria de Desarrollo Argentino, FADA, que tiene trabajos espectaculares. Yo creo que ya te los mencioné, vinculados con el costo de los impuestos del campo. Impuestos. Acá tengo un libro. ¿Este de quién es? ¿De Sáenz Valiente? Exacto, y Hugo Rossi, que, bueno, acompaña. Sí, los conozco a los dos. Hugo, maravilloso, hizo también este libro, y realmente cuando uno empieza a leer esto, yo lo muestro para que lo puedan ver. Santiago de Sáenz Valiente ha estado en mi programa de televisión, Antonio Rossi lo conozco muy bien, ha sido un economista muy conocido, y ellos han trabajado este tema, y FADA ha recogido todos estos trabajos, y realmente allí aparece que de 100 pesos que se produce el sector agropecuario, 88.5 se lo lleva nación, provincia, municipio. Entonces es muy difícil. Ahora, este es otro punto. Hay que atacar también, hay que atacar el tema de los tributos que tienen el campo, ¿no? Hay que analizar, y esto no es ninguna política de ajuste, yo quiero que esto quede absolutamente claro, porque con el cuco del ajuste, ¿no? Vienen y enseguida te quieren impedir que hagas nada que signifique un acompañamiento para los sectores productivos. Hay que analizar el gasto del Estado, pero no el gasto vinculado con los sectores que más lo necesitan, con aquellos que realmente
hay que acompañarlos, pero hay que acompañarlos buscando que superen sus problemas, no que los sigan teniendo por siempre, porque de esa manera los tengo capturados. Y visualizarlos, esta persona, esta familia, No, pero el tema es muy simple. Mira, yo peronista, Eva Perón lo decía siempre, el peronismo tiene dos brazos, la justicia social y la ayuda social. La ayuda social existe, pero el objetivo es que llegue la justicia social. Entonces, esto de que damos ayuda social para siempre, porque no hacemos nada para el que está recibiendo ayuda social supere su situación y no la necesite más porque le llegó la justicia social, esto nosotros no estamos de acuerdo. Esto es lo que ha hecho este gobierno durante todos estos años. Ha capturado, ha mantenido como rehenes a una cantidad muy grande de ciudadanos absolutamente necesitados, que no tienen nada de culpa, y nosotros decimos, momentáneamente va a haber que seguirlos acompañando. Pero ahí no está el problema del gasto público. El gasto público pasa por una cantidad de avivadas, de situaciones increíbles. Vamos ahí. Esas situaciones avivadas, situaciones increíbles, esos robos, esos saqueos que han hecho muchos funcionarios del gobierno anterior y que yo creo que realmente se necesita, no sé si una incursión de la política, no es lo que debiera, pero hay ciertas situaciones donde se tiene que poner en caja a estas personas y realmente hacer justicia, porque todos los argentinos vamos a pagar el costo de haber perdido tiempo, que es algo que no tiene valor, ¿verdad? Pero claro, porque hay cosas, vos tenías a Emilio Aput, ¿no? Emilio Aput realmente es una persona que, siendo como va a ser él, director del YPF, va a poder visualizar cosas que han pasado dentro de la estructura de YPF. La primera de ellas, que no es responsabilidad de los que están en YPF, pero sí de los que decidieron esto de la estatización del 51%, de la transformación de YPF en una empresa del derecho privado, ¿no? Que no tiene ningún control del Estado, es decir, no le vamos a pagar un peso porque no corresponde y encima nos tienen que pagar los pasivos ambientales. Y resulta que después terminamos pagándole más de lo que valía y nos hicimos cargo de los pasivos ambientales. Eso tiene que aparecer, bueno, Carlos. Eso es más grave que el tema de los subsidios a las personas que están necesitando, porque la siguen necesitando y hay que acompañarlos. Entonces hay que mirar el tema de aerolíneas, hay que mirar el tema... Bueno, YPF, por supuesto, a nosotros nos parece bien que siga como está, pero habrá que analizarla en su eficiencia, en sus resultados. Habrá que ver las problemáticas de los ferrocarriles, del transporte. ¿Vos sabés lo que recibe un colectivo de subsidios por mes? Yo diría un empresario, ¿no? No, las empresas reciben, las empresas de transporte reciben por cada uno de los colectivos denunciados, que no es lo mismo colectivo funcionando, que es otra avivada, aproximadamente cifras que superan largamente los 200 millones de pesos. Todos los argentinos subsidiamos eso. Sí. Que un señor esté de repente... Para un señor que dice que tiene 100 colectivos funcionando, tiene nada más que 60, encima se queda con un gasoil más barato y encima cobra el precio del transporte y encima lo mira se queja. Desde afuera, desde Isla Margarita en la playa. Y encima se queja, pero en el medio de todo eso aparecen los funcionarios del Ministerio de Transporte, que seguramente de allí sacan un pedazo muy importante. Ahí está el tema. Bueno, pero en esa mordida cotidiana y permanente que ha hecho el kirchnerismo y el cristinismo especialmente, en todos los negocios, en todo ha habido... Estas son las cosas que desde la estructura pública, que se la denomina el gasto público, deberá analizarse, y acá vuelvo a insistir, no estoy hablando de ajuste que perjudique a las poblaciones necesitadas, estoy hablando del debido manejo del dinero público como corresponde, como tiene que ser, con seriedad, con responsabilidad, que permita
bajar la presión impositiva y consecuentemente al bajar la presión impositiva que se genere mayor actividad, con lo cual va a haber mayor presión mayor beneficio impositivo, porque mira, si hay algo, yo abogado no soy especialista en tema tributario, pero si algo alguna vez me quedó de la facultad de estudiar derecho tributario es que no a mayor presión mayor recaudación. Absolutamente no es Además así. hemos excedido porque hay los niveles de una manera que no se podría más. Incluso hay una incitación a evadir. Yo recuerdo cuando era ministro de la Producción y teníamos, la carne en ese entonces tenía en los frigoríficos el 21% de IVA, después lo bajaron al 10,5%. Había una evasión fabulosa, pero fabulosa, particularmente los frigoríficos nacionales, porque era una invitación a evadir 21% de IVA. Bueno, cuando lo bajaron al 10,5% la cosa se tranquilizó. Y con el 10,5% de IVA, que era exactamente la mitad, se aumentó la recaudación. Claro. O sea, ese principio que yo alguna vez me enseñaron en la facultad se cumplió absolutamente. Con la diferencia de que los sectores productivos se quedaron con un 10% más que lo necesitan. Lo necesitan para poder trabajar, para poder tener rentabilidad, porque si no hay rentabilidad, ¿qué sentido tiene que yo esté participando de un negocio? ¿Qué sentido es que yo obtenga un dinero puesto en una actividad si no obtengo ninguna renta como consecuencia? Ningún sentido tiene. Carlos, tuvimos el monopolio del trigo en la Argentina y mire lo que pasó. Bueno, tuvimos cosechas inferiores cuando se cosechaba con la Arado Mancera. ¿Qué explicación podría dar el kirchnerismo sobre esto que es emblemático, ¿no? El trigo, la Argentina, nos lo enseñan en la escuela. La estupidez ideológica de una ideología perimida y la pretendida defensa de la mesa de los argentinos. Ninguna de las dos cosas existen correctamente, porque la mesa de los argentinos, el pan se fue a las nubes. Y ya se fue antes, no se fue ahora. No, por Dios. Se fue antes. Pero, a ver, mucho antes. Nosotros teníamos cosechas de trigo que andaban alrededor de los 14, 15 millones de toneladas, ¿no? Aproximadamente. Bajamos a 5 o 6 millones de toneladas, que eran montos de cosecha equivalente a 100 años atrás, cuando no existía la tecnología que hoy existe y andábamos con el arado Mancera. Entonces, estas son las cosas increíbles. Y es increíble que todavía lo defiendan como que ha habido en esa cuenta de Casa Rosada que tienen los amigos camporistas, han dicho que hay una mega devaluación. La mega devaluación la hicieron ellos. ¿Cómo mega devaluación? Acá, claro, como acá el dólar blue durante muchísimo tiempo había que comprarlo a 16 pesos. Sí. Y ahora vas a cualquier casa de cambio y lo compras a 14,20. ¿De qué mega devaluación me están hablando? Es la que y podés comprar hasta 2 millones de dólares, que fue lo que compró el amigo Kirchner un día, antes de que metieran el cepo, porque qué cosa increíble, ¿no? El entonces expresidente de la República, días antes de que pusieran el cepo que impedía este tipo de compra, compró con la reglamentación anterior, que ahora se ha vuelto a poner en vigencia, que es la misma, 2 millones de dólares. Utilizó información. Pero por supuesto. ¿No? Del Estado. Bueno, ahora sí Kirchner viviera, que no vive, pero digamos Cristina, que sí, que es su viuda, puede ir perfectamente y por mes de su plata comprar 2 millones de dólares, que no le van a decir nada. Pero ya no necesita, Carlos. Capaz que sí. Es que ya no lo quiere necesita. Guardar su plata en dólares. Y no lo va a comprar a 16 en los arbolitos, lo va a comprar a 14,20. Te llevo a otro tema, porque sos un hombre del derecho también. La designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es tu opinión? Porque habrás visto el debate. Se ha hecho dentro de las normas legales. Es otra de las deformaciones que se quieren plantear. Hay como una línea purista, ¿verdad? Que a ver. El tema es el siguiente. Desde el punto de vista político puede haber algún tipo de discusión en cuanto a oportunidad. La explicación es que 3 jueces de la Corte no son suficientes, había 4, Fay renunció, quedaron 3, anteriormente había renunciado Zaffaroni, entonces esa es una explicación del punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico, la legislatura
el Poder Legislativo entra en receso desde el 30 de noviembre al 1 de marzo. Durante ese periodo de tiempo, el presidente de la República tiene facultades dadas por la Constitución Nacional para nombrar a aquellos que necesitan acuerdo del Senado en comisión, y luego, cuando la legislatura comienza a funcionar de nuevo el 1 de marzo, mandará los pliegos al Senado en este caso, y el Senado tiene todo el transcurso legislativo, el año legislativo, para tratarlo. Si llegado el 30 de noviembre del año legislativo próximo, o sea, en el 2016, no ha dado su aprobación a los pliegos pertinentes, entonces los señores ministros de la Corte cesan automáticamente. Mira, esto existió. Yo estoy un poquito viejo para estas cosas, pero esto existió. Yo me he cansado de verlo. Gente amiga nuestra, yo recuerdo de muchos años atrás, época de Frondizi, época de Ilia, nombrados en comisión, cuando todo tenía que ser por acuerdo del Senado. Ahora solamente los ministros de la Corte, los otros son Consejo de la Magistratura. Bueno, cuando todos tenían que ser por el acuerdo del Senado, se nombraban los jueces en comisión. Algunos después eran aprobados, otros no, y cesaban en sus funciones. Raúl Alfonsín, que no tenía el Consejo de la Magistratura, tenía que ir todo por el Senado, nombró a los jueces de la primera Corte con acuerdo del Senado, pero los camaristas federales, los jueces federales, se nombraron en comisión, y posteriormente se empezó a funcionar. Pero ¿sabes cuándo asumió Alfonsín? El 30 de octubre. La legislatura estaba funcionando, porque funcionaba hasta el 30 de noviembre. Ahora, el 10 de diciembre, la legislatura está en receso. Son todas estas cosas. Bueno, algunos decían, ¿por qué no hicieron extraordinarias? Y bueno, y de esa manera... No tienen por qué hacer extraordinarias. Y aparte, en política hay que tener hay otras una mínima inteligencia. Vos tenés hoy por hoy un Senado donde no tenés los 2/3 para tener la aprobación para este tipo de acuerdos. Pero no lo tuvimos nunca, digamos... Sí, bueno, pero lo que tenés que hacer vos entonces es entrar en un proceso de negociación, pero al mismo tiempo necesitas la Corte. Entonces, ¿qué haces? Nombrás en comisión y entras en un proceso de negociación. El proceso de negociación, ¿cuándo arranca? Mañana mismo. ¿Cuándo dura? Hasta el 30 de noviembre del año que viene, donde se tendrá que conversar con los gobernadores, que le expliquen a sus senadores, donde se tendrá que conversar con los senadores y decirles que lo que está pasando no es tan difícil, Carlos, y no está tan mal. El cristianismo ha salido a decir que, bueno, se han violado los poderes, la división de poderes, que es, bueno, palabras magníficas, y también una corte de gente que sigue estas exposiciones del cristianismo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿con qué moral pueden decir eso si ellos hicieron extensivo la coparticipación a las provincias desde un decreto, obliterando que es una potestad de el Congreso de la Nación? No, pero una pequeña aclaración. Acá se habla de decreto de necesidad y urgencia en la designación de los ministros de la Corte, y no es así. Fue un decreto. No fue un decreto de necesidad y urgencia, porque no es una ley, es un decreto. El presidente de la República nombró por decreto, en comisión, no por decreto de necesidad y urgencia, en decreto, en comisión, a los 2 ministros de la Corte. Pero digo, lo que hizo Cristina. Lo de Cristina hizo un decreto de necesidad y urgencia, metiéndose en normas que están prohibidas para los decretos de necesidad y urgencia, como son las cuestiones fiscales. Ahora no está prohibido a eso que uno le está remarcando. Y que por esa razón ya hay medidas cautelares que han funcionado y que no se van a poder aplicar, porque ella puede, o ella podía, o Macri ahora puede dictar decretos de necesidad y urgencia en la medida que no estén vinculados con temas fiscales. Entonces, ese punto no lo puede hacer. Pero aparte, ¿sabes qué? Nosotros tenemos buena memoria. Y cuando vemos que hay una convocatoria a una movilización por la defensa de la división de los poderes, es tan absurdo. Yo tengo buena memoria. Claro. Si ha habido un gobierno que durante 12 años y medio ha avasallado a los otros poderes, ha sido el Poder Ejecutivo Nacional
Quedaron subsumidos tanto que quedó la frase de que el Congreso era la escribanía. Nosotros, diputados de la Nación, no tuvimos sesiones ordinarias, teníamos sesiones especiales donde se trataba única y exclusivamente los temas que le interesaban al Poder Ejecutivo. Y en la última sesión que yo participé y que nos retiramos, en una sola votación, sin discusión, en particular y en general, se aprobaron 96 leyes. El famoso paquete de 96, que en realidad era un fondeo para Alicia Kirchner, para Santa Cruz. Antecedente que no existe en la legislatura argentina. Entonces, que esos mismos legisladores hoy hablen del atropello, la división de los poderes, y hablen de que Macri es un dictador, cuando ha sido elegido por la voluntad popular y lleva 6 días hábiles de gestión. Realmente es increíble que los argentinos tengamos que escuchar estas cosas. Por suerte yo creo que hay una cantidad muy grande de argentinos que tienen muy buena memoria y saben estas cosas. Y bueno, y está el caso tuyo, el caso mío, de mi programa de televisión, que podamos informar a la gente y contarle estas cosas para que no se dejen llevar por estos absurdos increíbles que son verdaderamente actos de, casi habría que calificarlos, de caradurismo. Bueno, yo en algún momento dije que eran producto de una mente desquiciada y que todos los argentinos nos habíamos vuelto un poquito locos y teníamos que sanarnos. ¿Qué te parece? Me parece que esto es lo que está pasando, nos estamos sanando, y en el proceso de sanación habrá algunos momentos de expectativa, pero todos sabiendo que esto había que hacerlo, que no había otro camino. Un presidente de la República que recibe a sus contendientes, que los escucha y los hace trabajar, esto que me estaba diciendo, a sus gobernadores, a los gobernadores de todas las provincias, gobernadores como el caso de María Eugenia Vidal, que recibe a todos los intendentes. Esto no se veía hace muchos años. Son cosas extremadamente positivas y son las primeras decisiones de un gobierno que dice que quiere hacer las cosas bien, que quiere realizar hechos, que está realizando hechos y que están funcionando, porque con el famoso tema del dólar, ¿no? Todos decían, no sé, una catástrofe. No hay ninguna catástrofe. Las cerealeras se han comprometido. Es poner blanco sobre Pero negro, por favor, es que aquellos que no sabían qué hacer, ahora lo están haciendo. Cuando uno quiere buscar una moneda extranjera la puede encontrar. Al mismo tiempo... Volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Y que yo, productor o cualquiera que quiere vender su producto y lo puede vender al exterior, recibe por ese valor lo que corresponde y no un 30 o un 40% menos sin justificación. Carlos, ha sido un gran gusto tenerte. Vos sabés que siento un respeto enorme por vos. Sos un hombre muy informado, muy formado, y uno de los hombres que también no puede perderse en la República Argentina. A todos les digo muchas gracias. Nos vamos a volver a ver con más el poder de la palabra, como les digo siempre, para ver cuál es su valor verdadero y para encontrarnos en esa verdad que todos los argentinos necesitamos después de muchos años de mentiras programadas. Chao.